Osama Bin Laden, nacido el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita, es conocido en la historia como el líder de Al-Qaeda, la organización terrorista responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. A lo largo de su vida, Osama pasó de ser un joven saudí de una familia rica a convertirse en el símbolo del yihadismo global. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de un movimiento que alteró el equilibrio global a inicios del siglo XXI. Osama Bin Laden nació en una familia sumamente rica y poderosa. Su padre, Mohammed bin Awad Bin Laden, no siempre había sido el empresario exitoso que el mundo llegaría a conocer. Mohammed era un inmigrante de Yemen, un país con grandes carencias, y llegó a Arabia Saudita con apenas unos pocos recursos y muchos sueños. A lo largo de los años, trabajó sin descanso en la construcción, hasta que finalmente logró fundar una empresa constructora que se convertiría en una de las más grandes de Medio Oriente, el Saudi Bin Laden Group. Gracias a su esfuerzo, Mohammed ganó la confianza de la familia real saudí, con quien desarrolló fuertes lazos. De hecho, la familia Bin Laden fue encargada de mantener y renovar los lugares más sagrados del Islam, como la Meca y Medina. Esto trajo prestigio, contratos millonarios y gran respeto, tanto que su fortuna creció de forma increíble. Para cuando Osama nació en 1957, ya vivía rodeado de lujo y poder. La madre de Osama, Hamida Al-Atas, era siria y conoció a Mohammed cuando ella tenía solo 17 años, siendo su 10ª esposa. Sin embargo, después del nacimiento de Osama, se separaron, y él quedó bajo el cuidado de su madre. Osama era uno de más de 50 hermanos en total, debido a las múltiples esposas que tuvo su padre a lo largo de su vida. Aún así, tenía una buena relación con varios de sus hermanos y compartían la riqueza familiar, aunque sus caminos eventualmente tomarían rumbos muy distintos. Cuando Osama tenía solo 10 años, su padre murió en un trágico accidente de avión. Era un hombre que viajaba mucho por sus negocios, y en uno de esos vuelos, en 1967, su helicóptero se estrelló en Arabia Saudita. Esta muerte cambió la estructura familiar, y a partir de entonces, el imperio Bin Laden quedó en manos de sus hijos mayores, quienes continuaron expandiendo el negocio. Durante su juventud, Osama combinó una educación de élite con una formación religiosa muy estricta. Asistió a la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah, donde estudió administración de empresas y economía. Sin embargo, algo más profundo comenzaba a capturar su atención: la política y la religión islámica. La obra de Sayyid Qutb, un pensador islámico que veía a Occidente como una amenaza moral, tuvo una fuerte influencia en él, despertando en Osama una creencia radical en la yihad. Por si fuera poco, Osama también tuvo un breve paso por la Universidad de Oxford, en Reino Unido, donde estudió inglés. Allí, aunque estuvo expuesto a la cultura occidental y su estilo de vida, desarrolló un fuerte rechazo hacia los valores occidentales, que veía como materialistas y faltos de sentido espiritual. Esta experiencia reforzó su idea de que era necesario defender el Islam de las influencias extranjeras. Hoy, el Saudi Bin Laden Group sigue existiendo y sigue siendo una de las empresas de construcción más grandes de la región. A pesar de las polémicas que ha generado el nombre Bin Laden, la empresa se mantiene activa y sigue trabajando en importantes proyectos, incluida la expansión de los sitios sagrados en Arabia Saudita. Desde 2018, el gobierno saudí ha tenido mayor control sobre la compañía, y algunos de los hijos mayores de Mohammed Bin Laden aún tienen participación en la gestión. Para Osama Bin Laden, el año 1979 fue un momento clave que cambiaría su vida. Ese año, la Unión Soviética invadió Afganistán, lo que desató una enorme indignación en el mundo musulmán. Para muchos,
Esta invasión era una agresión directa contra el Islam y sus territorios. En especial, para Osama, este conflicto se convirtió en la oportunidad de poner en práctica sus creencias y defender, según él, la fe y la cultura islámica de lo que veía como una tiranía extranjera. En 1980, Osama tomó una decisión drástica: dejar su vida de lujos en Arabia Saudita y trasladarse a Pakistán, un país vecino de Afganistán, para apoyar a los muyahidines, los combatientes islámicos que luchaban contra los soviéticos. La fortuna personal de Osama fue esencial en esta misión. Con su dinero, ayudó a crear una amplia red de apoyo logístico que incluía desde el suministro de armas hasta la construcción de campamentos y centros de entrenamiento en la región. Aquí se unió a un personaje importante, Abdullah Azzam, un clérigo palestino que compartía la misma visión de defender el Islam, y fue una gran influencia para Osama. Juntos fundaron el Maktab al-Khidamat, MAK, una organización que no solo reclutaba a jóvenes musulmanes para luchar, sino que también ofrecía recursos como entrenamiento, armas y suministros para los muyahidines. Este grupo atrajo a combatientes de todo el mundo islámico, y con el tiempo se convertiría en una red clave para futuras operaciones. La guerra en Afganistán fue larga y brutal, con miles de muertes y un inmenso sufrimiento para la población afgana. Sin embargo, para Osama, el hecho de que los muyahidines lograran resistir y finalmente forzar la retirada de una superpotencia como la Unión Soviética fue visto como un milagro y una prueba de la fortaleza de la fe islámica y la yihad. Para él, esta victoria significaba que el mundo islámico podía resistir y vencer a cualquier potencia extranjera si se mantenía unido bajo la bandera de la religión. Este triunfo no solo reforzó sus creencias, sino que también marcó el inicio de sus ambiciones de establecer una organización que pudiera llevar a cabo una guerra santa contra las influencias que él consideraba corruptas o contrarias al Islam. Cuando la Unión Soviética se retiró de Afganistán en 1989, Osama Bin Laden sintió que había llegado el momento de dar un paso más allá en sus planes. La victoria de los muyahidines, guerreros islámicos, contra una superpotencia como la URSS le había demostrado que, con suficiente fe y organización, el mundo islámico podía desafiar a enemigos mucho más poderosos. Así, en 1988, creó Al-Qaeda, que en árabe significa la base. Lo que empezó como una red para mantener en contacto a los muyahidines que volvían de Afganistán, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande y peligroso. La visión de Osama con Al-Qaeda no era solo coordinar a antiguos combatientes, sino construir una organización global. Su objetivo era claro: luchar contra lo que él consideraba la creciente influencia de Occidente en tierras islámicas. A lo largo de la década de 1990, Al-Qaeda fue estableciendo células o grupos de operación en diferentes países, desde África hasta el sudeste asiático. La organización buscaba atacar a los intereses de Estados Unidos y otros países occidentales, y también desestabilizar a los gobiernos de países musulmanes que Bin Laden consideraba aliados o títeres de Estados Unidos. Uno de los eventos clave que influyó en la ideología de Osama fue la Guerra del Golfo en 1991. Ese año, el gobierno de Arabia Saudita permitió que tropas estadounidenses se establecieran en su territorio para ayudar a liberar Kuwait de la invasión de Irak. Para Osama, ver soldados estadounidenses en la península arábiga, donde están las ciudades sagradas de la Meca y Medina, fue una traición. Esta experiencia alimentó aún más su resentimiento y lo llevó a centrarse en atacar a Estados Unidos, acusándolos de ser una amenaza para el Islam. Fue entonces cuando empezó a hablar en sus discursos de la necesidad de que los musulmanes lucharan para expulsar a los invasores
y defender sus tierras sagradas. Además, Estados Unidos tenía una fuerte relación de apoyo a Israel, un tema que Osama también utilizó para reclutar seguidores, al señalar el conflicto israelí-palestino como otra razón para oponerse a la influencia de Estados Unidos en la región. Al-Qaeda creció tanto en seguidores como en recursos, atrayendo a personas que compartían esta visión de defender el Islam mediante ataques, y que estaban dispuestas a participar en operaciones coordinadas en varios países. Esta ideología y organización crearon una red que, con el tiempo, llevaría a Al-Qaeda a planificar atentados que cambiarían el curso de la historia. La relación entre Osama Bin Laden y Arabia Saudita, su país natal, se deterioró rápidamente a principios de los 90. Este conflicto alcanzó su punto máximo durante la Guerra del Golfo en 1988-1990 a 1991. Tras la invasión de Kuwait por Irak, el gobierno saudí permitió que tropas estadounidenses se desplegaran en su territorio para proteger la región y expulsar a las fuerzas iraquíes. Para muchos, esto era una medida de seguridad. Sin embargo, para Osama, fue algo mucho más serio. Lo veía como una traición a la fe islámica. Osama interpretaba la presencia de soldados estadounidenses, no solo en Arabia Saudita, sino en los alrededores de la Meca y Medina, los lugares más sagrados del Islam, como una grave falta de respeto. Esto provocó que comenzara a criticar abiertamente a la familia real saudí, a la que acusó de permitir una invasión extranjera en tierras sagradas. Como respuesta, Osama comenzó a llamar a la yihad contra los invasores y los traidores. Esta postura lo hizo perder apoyo en Arabia Saudita, y en 1991 fue oficialmente expulsado del país. Osama se trasladó a Sudán, que en ese momento era gobernado por Hassan al-Turabi, un líder islamista que ofrecía refugio a personas y grupos con ideales radicales similares. Sudán se convirtió para él y Al-Qaeda en una base de operaciones segura, donde empezaron a organizar y establecer campos de entrenamiento para militantes. Además, en Sudán, Osama utilizó sus recursos para formar una red de financiación muy poderosa. A través de negocios y empresas locales, así como de donaciones de simpatizantes en diferentes países, Al-Qaeda se fortaleció económicamente. La habilidad de Osama para hacer contactos y consolidar esta red financiera global fue clave para que Al-Qaeda pudiera operar sin depender de fondos externos. Esto no solo le permitió reunir los recursos necesarios para entrenar y mantener a sus militantes, sino también planificar una serie de ataques a gran escala que estaban destinados a darle visibilidad mundial. Para Osama, Sudán fue un tiempo de preparación y expansión de sus conexiones, ya que pudo trabajar con figuras clave del mundo islamista, establecer contactos y seguir con su objetivo de confrontar a las potencias occidentales. Para 1996, la situación de Osama Bin Laden en Sudán se había vuelto insostenible. La presión internacional sobre el gobierno sudanés, especialmente desde Estados Unidos, los obligó a expulsarlo del país. Así que Osama tomó sus recursos y su red de seguidores y se trasladó a Afganistán, un lugar que ya conocía bien por su participación en la guerra contra los soviéticos en los años 80. Afganistán era perfecto para su causa, especialmente ahora que el régimen talibán había tomado el control. Los talibanes, con una visión estricta del Islam, veían a Bin Laden como un aliado valioso. En Afganistán, Osama pudo reactivar a Al-Qaeda de forma más abierta y con el apoyo del gobierno talibán. Bajo su protección, Bin Laden lanzó una serie de mensajes que promovían ataques directos contra Estados Unidos y otros países occidentales. En 1998, emitió una fatwa que era una declaración religiosa, donde afirmaba que era el deber religioso de todos los musulmanes atacar a los estadounidenses y sus aliados en cualquier parte del mundo. Para él, esta fatwa era una forma de motivar y justificar su lucha, haciéndola ver como algo sagrado y necesario para proteger el Islam.
Ese mismo año, Al-Qaeda organizó 2 atentados simultáneos contra embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania. Las explosiones fueron devastadoras, causaron la muerte de cientos de personas y dejaron a miles de heridos. Estos ataques no solo mostraron la organización y los recursos de Al-Qaeda, sino que también marcaron un momento crítico para Estados Unidos, que empezó a ver a Osama Bin Laden como el enemigo público número 1. La cobertura de estos ataques en los medios internacionales provocó un impacto enorme, dando a Osama una visibilidad mundial y dejando en claro que estaba dispuesto a llevar su lucha a un nivel global, sin importar las consecuencias. El 11 de septiembre de 2001, un día que muchos recuerdan con claridad, el mundo vivió una serie de ataques devastadores y sin precedentes que cambiarían la historia. Ese martes por la mañana, 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales de Estados Unidos. Estos ataques fueron planeados y ejecutados bajo las órdenes directas de Osama Bin Laden y su organización, Al-Qaeda. Lo que sucedió fue tan impactante que millones de personas en el mundo lo vieron en vivo. 2 de los aviones se dirigieron a Nueva York y se estrellaron contra las Torres Gemelas, los edificios más emblemáticos de la ciudad. Primero, el vuelo American Airlines. 11 golpeó la Torre Norte, y solo 17 minutos después, el vuelo United Airlines 175 impactó la Torre Sur, dejando a todos en estado de shock. La imagen de las torres en llamas y el colapso posterior se grabaron en la memoria colectiva. El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, fue dirigido al Pentágono, el centro de defensa estadounidense. Finalmente, el cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, que se cree iba hacia la Casa Blanca o el Capitolio, nunca llegó a su destino. Gracias al valiente acto de los pasajeros que intentaron retomar el control, el avión se estrelló en un campo en Pensilvania, evitando una tragedia aún mayor. En total, cerca de 3.000 personas murieron en los ataques, incluyendo trabajadores de las torres, socorristas que intentaron salvar vidas y pasajeros de los aviones. Este acto de terrorismo afectó profundamente a Estados Unidos y al mundo entero, provocando un nivel de miedo y vulnerabilidad que nunca se había sentido tan globalmente. Como respuesta, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró una guerra contra el terror, que comenzó con la invasión de 2001 a Afganistán en octubre de 2001. El objetivo era desmantelar Al-Qaeda y capturar a Bin Laden, que había encontrado refugio en Afganistán bajo el gobierno talibán. Aunque los talibanes fueron expulsados del poder rápidamente, Bin Laden logró escapar, lo que desencadenó una búsqueda internacional que se prolongaría durante casi una década. La invasión de Afganistán marcó el inicio de una nueva era en la política exterior de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses, junto con la Alianza del Norte, lograron capturar Kabul y expulsar a los talibanes del poder, pero la búsqueda de Bin Laden resultó más complicada de lo previsto. A pesar de los esfuerzos masivos de inteligencia y las operaciones militares, Bin Laden logró evadir la captura, refugiándose en las regiones montañosas y tribales a lo largo de la frontera afgano-pakistaní. Durante estos años, Al-Qaeda continuó operando, llevando a cabo ataques en diferentes partes del mundo y reclutando nuevos miembros. La guerra en Afganistán, que inicialmente parecía ser una victoria rápida, se convirtió en un conflicto prolongado, con la insurgencia talibán resurgiendo y ganando fuerza en los años siguientes. En 2011, después de años de seguimiento e inteligencia, la CIA localizó a Bin Laden en un complejo fortificado en Abbottabad, Pakistán. El 2 de mayo de 2011, un equipo de Navy SEALs llevó a cabo una incursión en el complejo, matando a Bin Laden en su residencia.
La operación fue un éxito desde el punto de vista militar, pero también levantó numerosas preguntas sobre la soberanía pakistaní y el papel de los servicios de inteligencia de ese país en la protección del líder terrorista. La muerte de Bin Laden fue un hito en la guerra contra el terror, pero no significó el fin del yihadismo global. En la década de 2010, el Estado Islámico, ISIS, emergió como una nueva y poderosa amenaza, tomando el control de vastos territorios en Irak y Siria, y proclamando un califato. La brutalidad del ISIS superó incluso a la de Al-Qaeda, llevando la violencia a niveles inéditos y atrayendo a miles de combatientes extranjeros. Sin embargo, la figura de Osama Bin Laden sigue siendo un símbolo poderoso en el mundo islámico y más allá. Su vida y su muerte marcaron un cambio en la forma en que se entiende la seguridad global, y su legado, aunque polémico, es innegable. La historia de Bin Laden no es solo la de un hombre, sino la de un conflicto ideológico que sigue moldeando la política mundial. La historia de Osama Bin Laden está llena de contradicciones. Nació en una familia rica y acomodada, pero eligió un camino radical y austero, alejándose de la vida que le hubiera permitido disfrutar de sus privilegios. Aunque se proclamaba como un defensor del Islam, fue responsable de actos de violencia que impactaron al mundo y dejaron huellas profundas. Su vida y sus decisiones nos siguen recordando los riesgos de la radicalización y el poder de las ideologías extremas en el mundo actual. Si te ha interesado esta historia y quieres conocer más sobre figuras que han marcado la historia, suscríbete a nuestro canal de YouTube Historias en un clic. Cada semana exploramos las vidas de personajes históricos con detalles sorprendentes y lecciones que nos ayudan a entender el mundo. No te lo pierdas.